Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y casi 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Bienvenidos de nuevo a esta segunda hora del programa. Los saludos para todos los que estáis ahí en directo en Radio 1, Radio 5, en la radio online, escuchándonos en cientos de países, y a todos los que vais a escuchar el podcast a lo largo de la semana. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RN, y un WhatsApp si queréis, para mandar cualquier cosa que necesitéis o queráis, 633 50 50 11. Y no olvidamos a nuestra gente de Valencia y de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que sufrió esa terrible dana. Ahí seguimos con vosotros sin olvidaros, y ahora seguimos de viaje. Tras esa introducción os lo ofrecemos. En los próximos minutos queremos recordar una historia legendaria. Es el relato del encuentro entre dos mundos, Oriente y Occidente, conectados por una red de caminos conocida como la Ruta de la Seda. Senderos por los que circularon la ambición, las riquezas, el poder y, sobre todo, el conocimiento. Todo comenzó con un puñado de objetos, valiosas posesiones que pasaban de mano en mano y recorrían miles de kilómetros a través de océanos, desiertos y montañas. Fue así como Oriente y Occidente comenzaron a buscarse. Una fascinante aventura protagonizada por emperadores, mercaderes, misioneros, peregrinos errantes, feroces conquistadores, portadores de tributos y eruditos que recorrieron 3 continentes. El germen de la globalización, los caminos de la seda. Viajemos por estas rutas de la mano de nuestra próxima invitada. Y vamos con una nueva invitada y un nuevo tema. La invitada nos invita a un camino que algunas veces hemos recorrido, y ella lo llama Los Caminos de la Seda, y es Eva Tobalina. Buenas noches, Eva. Hola, buenas noches. Un placer estar contigo. Igualmente, el placer es mío. Te decía a micrófono cerrado que te habrás quedado a gusto con este pedazo tomo, no tocho, que has escrito sobre los caminos de la seda. Te contaba que habíamos hecho algunas veces otros programas hablando de ello, pero nunca había visto un estudio tan completo como el que tú has hecho de estos caminos de la seda. Pues la verdad es que sí, ha sido un parto, vamos a decirlo así, bastante complicado. 4 años de redacción, 700 páginas, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo en que ya por fin, cuando lo he visto publicado, me he quedado muy, muy a gusto y muy contenta, y con muchas ganas ahora de ver qué es lo que piensa el público de él. De compartirlo, ¿verdad? Déjame que te presente, doctora en Historia Antigua por la Universidad de Navarra, y has hecho investigaciones en Heidelberg, en Bolonia y en Valencia. ¿Qué investigabas? Pues la verdad es que mi especialidad es la administración romana. Yo originariamente empecé a trabajar investigando las carreras de los senadores romanos, y luego pues el tiempo me ha llevado por otros derroteros muy diferentes. Wow. ¿Das clases también en la Universidad de Distancia? Sí, doy clases en la Universidad Internacional de La Rioja, y también doy clases en la UNED, en el departamento de UNED Senior, donde doy cursos culturales. Esta es nuestra invitada de esta noche, y preparaos que el viaje va a ser interesante, ya veréis. Bueno, pues te pregunto qué es eso de, no tanto de los caminos, sino la ruta de la seda. ¿Qué era o qué es?
Pues la Ruta de la Seda es un conjunto de caminos, de ahí el título del libro, tanto terrestres como marítimos, que conectaban el extremo oriente, China, con el extremo occidente, Europa y el Mediterráneo, más o menos entre el siglo II antes de Cristo y el siglo XVI, XVII ya después de Cristo. Te iba a preguntar cuándo nacía la Ruta de la Seda. ¿El siglo II antes de Cristo? Sí, la verdad es que realmente no hay una fecha de nacimiento para unos caminos que en último término son tan antiguos como la propia civilización. Pero, como sabes, a los historiadores nos gusta poner fechas, límites, coordenadas a las cosas. Creo que nos sirve para ordenar un poco las ideas y normalmente se suele situar el origen de la Ruta de la Seda en una embajada china a Asia Central a finales del siglo II antes de Cristo. Embajada china. Te iba a preguntar dónde comenzaba, pero ya me lo... ¿En qué lugar concreto de embajada china? De China, perdón. ¿Se sabe? En ese momento, China controlaba sobre todo el norte de lo que hoy es China, en torno a las grandes llanuras agrícolas que rodeaban el valle del río Amarillo. Y el origen tradicional de la Ruta de la Seda, o el punto de partida, si queremos verlo de esa manera, se suele situar en lo que era entonces la capital de China, la ciudad de Chang'an, que se corresponde con la moderna Xi'an y que estaba a orillas de un afluente que desembocaba en el río Amarillo. ¿Xi'an, donde están los guerreros? Exactamente, donde están los guerreros de Xi'an. Wow. ¿Hay alguien a que se le ocurra el hacer esta ruta o surge por necesidad? La ruta surge realmente por mor de la necesidad. Estamos hablando de que son una serie de caminos que conectan China con Asia Central con Persia y Mesopotamia, Asia Central con la India, Persia y Mesopotamia con el Mediterráneo. Ahí se estaban desarrollando desde la Edad de Bronce una serie de civilizaciones muy prósperas que naturalmente necesitaban comerciar, necesitaban conectar entre sí, ¿no? Intercambiar productos. Y en torno a esos pequeños pedazos de caminos, poco a poco se va articulando una serie de rutas muchísimo más grandes que conectan la China del Valle del Río Amarillo con la Europa del Mediterráneo occidental y con el territorio de Oriente Medio. Es curioso, Eva, tú que eres historiadora, que sepamos mucho, por ejemplo, de la cultura egipcia, de la romana, de la griega, pero que poco se sabe. Bueno, ahora se está estudiando más o se está divulgando más la China o lo que había en Persia, lo que había en todo ese mundo oriental que parece que estaba como dividido por esa muralla, ¿no? Y desconocido. Mesopotamia, todos esos lugares. Sí, la verdad es que yo creo que uno de los atractivos del libro es que permite al lector hacerse una idea superficial, evidentemente, porque no hay espacio para mucho más, pero sí al menos hacerse una idea de la historia de China, de la historia de Asia Central, de la historia de Persia, de la historia del norte de la India, de la historia de Mesopotamia, lugares que son muy importantes para nuestra propia civilización, aunque no lo creamos, mucho más vinculados con nuestra propia civilización de lo que en un primer momento nos podría parecer, y que tienen además una historia absolutamente fascinante. Yo he leído algunos capítulos y es increíble lo que cuentas, que se desconoce. Mira que llevamos años hablando de este tipo de historias. ¿Hasta dónde llegaba en Europa, me decías, esa ruta? En Europa, tradicionalmente, el punto final o el punto de partida, porque claro, esto es un espejo, ¿no? Según como lo miremos, se suele situar en Constantinopla, que era un auténtico cruce de caminos, o si queremos ser más generosos, ya en época medieval, en las repúblicas mercantiles italianas, especialmente en Venecia. Venecia, vale. ¿Quiénes lo recorrían? ¿O quiénes lo recorrieron en un principio? ¿Mercaderes o...? Como aquí dices, gente poderosa, gente de conocimiento, sabios. ¿Quiénes lo recorrieron en un principio? ¿O por qué surge la necesidad de intercambiar productos, quizá? Pues lo bonito de la Ruta de la Seda es que los caminos sirven para que los recorra cualquiera, ¿no? Y a veces no personas, también ideas o corrientes artísticas. En un primer momento, la Ruta de la Seda o los caminos de la seda efectivamente los recorrían sobre todo mercaderes, embajadores, emisarios y portadores de tributos, pero con el tiempo empezaron a ser recorridos también por peregrinos, por predicadores, por artistas, por sabios, por literatos,
y se convirtieron en arterias que no solo servían para el intercambio mercantil, sino también para conectar civilizaciones enteras. Y había como en el Camino de Santiago vigilantes, postas, caravanserais de esos para poder descansar. Es decir, era algo que estaba, que se podía conocer prefijado como las autopistas nuestras de ahora. Lo cierto es que los caminos de la seda variaban mucho, variaban según la estación. Por ejemplo, había partes que no podían atravesarse en invierno o en verano. Variaban según la presencia de bandidos, variaban según el capricho de algún gobernante local, pero sí que la existencia de puntos que eran los únicos lugares por los que se podían atravesar desiertos o cordilleras montañosas, sí que hacía que la ruta de la seda tuviera en general, los caminos tuvieran una serie de perlas, una serie de puntos clave que conectaban un extremo y otro. Y en esos puntos clave, desde luego, había caravasares, caravanserai, imprescindibles para abastecer a los mercaderes y también para realizar los intercambios mercantiles. Y cuando la ruta de la seda estaba controlada por un imperio o por una potencia, también había efectivamente vigilancia y una protección para los viajeros. O sea, llegaron a controlarla, os controlaban diferentes partes, los diferentes reinos. Claro, en un primer momento, cuando nace la ruta de la seda, nace alrededor de 3 grandes imperios: el imperio chino, el imperio parto y el imperio romano. Pero a lo largo de la historia del recorrido hubo épocas en las que gran parte del recorrido quedó en manos de una sola construcción política, como el califato abasí de Bagdad, que en el siglo IX controlaba desde Asia Central hasta Siria y la zona del Levante mediterráneo, o los mongoles, que llegaron a apoderarse de prácticamente todo el recorrido desde China hasta el Mediterráneo oriental, ¿no? O sea, sí que ha habido épocas en las que la ruta de la seda ha estado en manos de un solo o de muy pocos amos. Eva, aquí estamos diciendo todos que cómo te lo has estudiado. Poca gente que haya venido al programa nos ha hablado con tanta profundidad y con tanta con tantos datos como tú. Te lo has currado, ¿eh? Pues muchísimas gracias, de verdad. Te lo has currado. ¿Cómo recorrían la ruta de la seda? Hablábamos de camellos, dous, dous. Sí, los dous. Naos, sí. También a lomos de caballos, naos. Primero eso, la recorrían, claro, con los métodos que tenían entonces, ¿no? Sí, así es. La ruta de la seda, tanto la terrestre como marítima, atraviesan lugares muy diferentes. En la ruta de la seda terrestre, en los desiertos, se empleaban camellos, dromedarios, camellos bactrianos, que estaban especialmente preparados para el frío de las estepas de Asia Central. En otros lugares se utilizaban mulas, carros también, tenemos o caballos, tenemos documentados en algún lugar. También es cierto que la principal fuerza de carga también muchas veces era el propio ser humano, que puede cargar bastante peso a sus espaldas y es un animal muy todoterreno. Y en la ruta de la seda marítima tenemos los juncos chinos, los dhows, que eran unas naves muy hábiles, muy marineras, que empleaban los árabes, o ya a partir de la época de los descubrimientos, a partir del siglo XV, ya empezamos a hablar de carabelas, de naos, de carracas y, en último término, de galeones. Vale. ¿Desde dónde partía la ruta marítima para llegar a Europa? ¿Desde qué parte partía, si llegabas a Europa? La ruta de la seda marítima salía de los puertos del Mar de China, sobre todo de los puertos cercanos a la desembocadura del río Yangtze, donde hoy está, no es casualidad, la ciudad de Shanghái. Pasaba por el sudeste asiático, por la zona del estrecho de Malaca, por Java, por Borneo, donde se cargaban las especias de las Islas Molucas, y desde allí recorría el Océano Índico hacia la India. Y desde la India los productos se llevaban al Golfo Pérsico, donde llegaban a la desembocadura del Tigris y el Éufrates y a Bagdad, y al Mar Rojo, desde donde conectaban con el Valle del Nilo y con el puerto de Alejandría. Pedazo viaje, ¿eh? Sí. ¿Todo comenzó por la seda o por cuál fue el primer producto que empezó a moverse? Claro, como hablamos de caminos que son tan antiguos como la propia civilización, es difícil ponerles unos límites muy precisos. Pero sí que es cierto que la seda
la seda natural, porque la seda salvaje ya era conocida a orillas del Mediterráneo, fue un invento chino que se convirtió rápidamente en el que podríamos llamar el primer producto estrella de la ruta de la seda. A la seda luego le siguieron los productos lacados, la porcelana, las especias y otras mercancías. Pero sí que efectivamente la seda fue el primer gran producto estrella, el primer gran producto demandado en toda Eurasia. Vale. En el libro hablas de diferentes rutas. Es imposible en 30 programas del Espacio en Blanco abarcar todo lo que cuentas en el libro. Yo te pido disculpas, van a ser simplemente titulares. El que quiera saber más, ahí está la obra Los Caminos de la Seda, la historia del encuentro entre Oriente y Occidente, que quizá deberíamos aprender, pero bueno, esto lo dejo para el final. Había una ruta del incienso, ¿no? Sí, había muchas rutas que conectaban con con la gran ruta central, no como afluentes de un río. Y la ruta del incienso nacía en lo que hoy es Yemen, nacía en el sur de la península arábiga y llevaba dos productos valiosísimos, el incienso y la mirra, que prácticamente solo se obtenían ahí, hasta la zona del Levante mediterráneo, hasta Alejandría, hasta Gaza, hasta Damasco, hasta Antioquía, y desde ahí conectaba con el gran ramal, con el gran brazo central de la ruta de la seda. Y yo pregunto, ¿cómo sabían? ¿Cómo se pasaba la información para que supieran que había una carretera, digamos, una autopista que podía aglutinar a todos los productos que venían de esos brazos del río? ¿Había algún tipo de información para pasárselo de unos a otros? ¿Se fue conformando a lo largo de los siglos? ¿Tardó mucho tiempo en hacer estos caminos o...? Hombre, los caminos efectivamente, como comentas, van naciendo poco a poco. También tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los que los recorrían, tanto los viajeros como los peregrinos o los mercaderes, hacían una pequeña porción del recorrido, el recorrido que ellos mejor conocían, compraban, vendían y regresaban a su punto de origen. Pero también es verdad que ya desde la época romana, ya desde el siglo I, II después de Cristo, empezamos a tener manuales, empezamos a tener libros que dan todo tipo de indicaciones para recorrer estos caminos tanto por la vía terrestre como por la vía marítima. Qué curioso. Hablas uno de los capítulos habla de los reinos oasis. Ya te voy a empezar a preguntar por pequeñas cosas ahora. ¿Los reinos oasis qué eran? Los reinos oasis son pequeños reinos muy pequeñitos construidos alrededor de oasis en lo que es el desierto del Taklamakan, la cuenca del Tarim, que es un lugar muy desconocido para la mayor parte del público, que se encuentra en lo que hoy es el extremo noroccidental de China, entre China, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán. Ahí en la esquina más noroeste de China hay un desierto enorme que es el desierto del Taklamakan, y en las orillas del desierto, gracias a los ríos que bajaban de las montañas, había unos reinos diminutos que son los conocidos como reinos de los oasis. Wow, ¿cómo suena esto? Sugerente. Sí, desde luego, sí. ¿Has estado por esas zonas? Pues mira, justo esa zona es una de las pocas zonas de la ruta de la seda que me quedan por visitar. No es del todo fácil visitar la cuenca del Taklamakan. Quedan unos restos arqueológicos preciosos en el oasis de Dunhuang, en las cuevas de Mogao. Es una zona con bastante turismo chino, pero que todavía no está del todo abierta a los occidentales y que créeme que es uno de los primeros destinos que tengo en la parte más alta de los lugares que quiero visitar, porque, como te decía, es de lo poco que me queda por conocer de los caminos de la seda. Vale, Eva, sí. Yo que me apunto siempre a todos, si vas algún día avísame que voy contigo, ¿vale? Absolutamente. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Eva Tobalina esta noche recorriendo los caminos de la seda. Había o hay muchas ciudades santas en esa ruta, ¿verdad, Eva? Sí, la ruta de la seda o los caminos de la seda, uno de los aspectos más interesantes es que no solo servían para el intercambio de mercancías, también servían para intercambiar ideas y creencias. Y por eso alrededor de los caminos de la seda también hay muchísimos santuarios y muchísimas ciudades sagradas, muchas tumbas de profetas, lugares venerables para distintas religiones. Dime alguna. Pues por ejemplo tenemos Mashhad, que se convirtió en una parada importante de la ruta de la seda, que está en el noreste de lo que hoy es Irán, en la región del Jorasán,
y que es donde está enterrado uno de los grandes imames del chiismo y es uno de los lugares más venerados por los chiitas en todo el mundo. Y es una ciudad que estaba a la vera, a la orilla de los Caminos de la Seda. ¿Alguna otra? Bueno, pues tenemos también las cuevas de Mogao, que se convirtieron en un santuario budista en el noroeste de China, en esta zona del desierto del Taklamakan, o el acantilado donde estaban los Budas de Bamiyan, que estaba en una ruta de comercio que conectaba Asia Central, Persia y la India, y que han sido tristemente famosos pues, por la destrucción de los talibanes. Sí. La Ruta de la Seda también unía o reunía diferentes religiones, ¿no? Algunas en conflicto, no sé. ¿Cómo se llevaba la convivencia? Pues, hombre, dependiendo de las épocas, mejor y peor, ¿no? Como suele suceder. Pero sí, la Ruta de la Seda fue clave para la expansión del cristianismo por Asia. Tenemos cristianos documentados en el norte de China en el siglo VIII o tribus mongolas que se habían convertido al cristianismo y que estaban en el entorno de la tribu de Gengis Khan. A través de los Caminos de la Seda el budismo llegó al norte de China y se crearon los maravillosos santuarios budistas de lo que hoy es Afganistán, como por ejemplo el tristemente famoso de Bamiyan, o el Islam. El Islam también penetró en China a través de los Caminos de la Seda, a través de los mercaderes. Así que la historia de la Ruta de la Seda es también una historia de religiones, sí. El pueblo de las palabras dulces. ¿Dónde está este sitio? Estos son los sogdianos, que son los habitantes o eran los habitantes del corazón de lo que hoy es Uzbekistán y que eran los que controlaban las paradas caravaneras de Samarcanda y Bujara, que cualquiera hoy asocia inmediatamente con la Ruta de la Seda. Los chinos decían que los sogdianos estaban especialmente dotados para el comercio y que enseñaban a sus hijos, untaban los dedos de sus hijos con miel para que las monedas se les quedaran pegadas, ¿no? Y efectivamente cualquiera que haya ido hoy a Uzbekistán comprobará que son unos vendedores y unos negociantes 2000 años después extraordinarios. Hay una parte del libro en la que hablas de la historia, los tres imperios, etcétera, etcétera, y hablas de la estirpe de la loba, los viajeros en busca de la iluminación. ¿Nos cuentas un poquito algo de esto? Sí, la estirpe de la loba hace referencia al origen de los turcos. Para la Ruta de la Seda es imprescindible conocer un poquito de la historia de la estepa, porque la Ruta de la Seda atraviesa desiertos y montañas, pero también pasa bordeando los límites de la estepa, y los pueblos de la estepa y los imperios agrícolas del sur siempre han estado rodeando los caminos del comercio. Y la estirpe de la loba es una manera de referirse a los turcos, a los primeros turcos, a los turcos celestiales, que son el germen de todos los pueblos turcos que han venido después. Y se llaman la estirpe de la loba porque ellos creían efectivamente que descendían de un chico, de un hombre que se había unido a una loba en una cueva, y de la unión entre el hombre y la loba habían salido los patriarcas de lo que fueron luego las grandes tribus de los turcos celestiales. Qué curioso. Estamos dando saltos en la historia y en los capítulos de tu libro. Este era el primero, la era de los tres imperios, la era de los califatos, y hablas del anciano de la montaña. ¿Quién era ese personaje? Otros personajes también vinculados a la Ruta de la Seda, que pasaba precisamente por sus posesiones, son los famosos Hasasin, los famosos asesinos. Eso es, tan conocidos, ¿no?, en época medieval, esta especie de secta, esta especie de agrupación que cometía magnicidios, ¿no? Entonces, en el libro también se habla cómo los Caminos de la Seda pasaban junto a Alamut, junto a Mashiaf, junto a las grandes fortalezas de los asesinos, y cómo los asesinos también se sirvieron de los Caminos de la Seda para difundir su credo. Ellos son una variante del chiismo, y también pues para cometer sus asesinatos, ¿no? Para cómo los emplearon para poder desplazarse por el territorio. El tercer, uno de estos dentro de la historia, hablas de la era de los mongoles, los reyes del oro y el azote de Dios. Supongo que el azote de Dios era, ¿no? Era Gengis Khan, claro. Sí. Este sí que no tiene absolutamente pérdida. Esa parte hace referencia a un episodio tremendo en la mezquita de Bujara, de la cual se conserva todavía el minarete,
Y ahí en la mezquita de Bujará, Gengis Khan, cuando castigó a los habitantes de Bujará que no se le habían rendido, les dijo: yo soy el azote de Dios, ¿no? Yo soy el azote de Dios. Y esa es pues una de las maneras en las que nos referimos al conquistador mongol. ¿Y los reyes del oro? Los reyes del oro son los reyes del norte de China, los reyes de la dinastía Jin, que fueron el primer gran adversario de Gengis Khan. Los reyes del oro eran los que controlaban la zona donde hoy está Pekín. De hecho, Pekín pertenecía a los llamados reyes del oro de la dinastía china de los Jin. Una última cuarta era la de los timúridas, y hablas de el señor de la conjunción afortunada. ¿Quién era este personaje? Sí. Ese es Tamerlán. Tamerlán, que se decía descendiente de Gengis Khan, que se decía descendiente de los mongoles, era un hombre que hacía muchísimo hincapié en la propaganda. Era un hombre que manejaba todo lo que tenía que ver con la propaganda de forma magistral. Y él aseguraba que había venido al mundo en una conjunción particularmente afortunada de los astros, ¿no? Que ya le habían profetizado los astrólogos que él era un hombre destinado a la grandeza. Y desde luego lo fue. Su época fue el canto del cisne de la ruta de la seda terrestre. Cuando dices que fue el canto del cisne, ¿es que ya terminaba, se acabó esa ruta? Si la ruta de la seda terrestre, imaginemos caravanas de camellos, de mulas que atravesaban fatigosamente el desierto del Taklamakan, los oasis de Asia Central, las tierras altas de Persia, Mesopotamia, y esta ruta era una ruta pues lenta, costosa. Y a partir del siglo XV y del siglo XVI, cuando los portugueses llegaron a la India, cuando los portugueses fundaron la colonia de Macao, cuando los españoles pusieron en marcha el galeón de Manila, esta ruta terrestre empezó a no poder competir con las grandes bodegas de los barcos, de los navíos que partían de la India o del sudeste asiático o de Manila o de Macao, cargadas con las mercancías de Oriente. Así que la ruta de la seda terrestre, por decirlo así, entró en decadencia a partir del siglo XVI. Casi terminando, ¿qué queda hoy de ella? ¿Solo lugares para visitar turísticos o...? Bueno, de la ruta de la seda, en primer lugar, somos en parte herederos, porque el mundo tal y como lo conocemos se ha ido construyendo alrededor de estos caminos que le han influido de una forma extraordinaria. Hemos hablado de la religión, podríamos hablar también de corrientes artísticas, descubrimientos, el papel llega a Europa, por ejemplo, a través de los caminos de la seda, la pólvora también alcanza el Mediterráneo a través de estos caminos. Naturalmente nos queda el recuerdo de los caminos de la seda, las ruinas semienterradas por la arena que todavía podemos visitar en todos estos países. Y en último lugar nos queda algo muy de actualidad, porque como bien sabemos, uno de los grandes proyectos de futuro del gobierno chino es resucitar las rutas de la seda, establecer nuevas vías de comercio terrestre, además, con Europa y con África, y es uno de los grandes proyectos en los que ahora el Partido Comunista Chino está invirtiendo muchísimo dinero, y probablemente en el futuro vamos a seguir hablando muchísimo de la ruta de la seda. Seguro, con trenes súper rápidos, ¿verdad?, que atraviesen toda esa zona. Eso es, efectivamente. Se podría decir que la ruta de la seda, bueno, aparte que fue la que unió Oriente y Occidente, era la primera germen de la globalización. Totalmente, sí, absolutamente. De hecho, a lo que hicieron los españoles y los portugueses cuando conectaron Asia, África, Europa, América, a través de lo que podríamos llamar una ruta de la seda marítima, se le ha dado el nombre de primera globalización, ¿no? Y desde luego los caminos de la ruta de la seda que conectaban China con el Mediterráneo fueron los primeros caminos que atravesaron 3 continentes, ¿no? Y que conectaron a millones de personas. Eva, desgraciadamente no tenemos más tiempo. Te emplazo para que vuelvas al programa y seguimos hablando de todo esto. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Pues ha sido un completo placer y desde luego que me encantaría volver otro día a seguir hablando de los caminos de la seda y de las gentes que los recorrieron. Sí, señor. Y si queréis saber más, los caminos de la seda, historia del encuentro entre Oriente y Occidente. Forma de contacto contigo, no sé si tienes página web, si quieres... Sí.
por favor. Sí, tengo una página web, evatobalina.com, muy sencillita, y allí tengo un correo electrónico y quien tenga alguna duda o algo que quiera preguntar me puede encontrar fácilmente. evatobalina.com. Vale, y si te vas a ese sitio, porfa, dímelo que yo voy contigo, ¿vale? Absolutamente, desde luego. Ha sido un placer, Eva. Te mando un abrazo y un beso fuerte y que sigamos viajando por esos caminos de la seda. Pues muchísimas gracias, buenas noches y un abrazo a ti también. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Radio Nacional de España, la que quieres. J'ai perdu mon pauvre coco. C'est pas une mode avec des bottes, vous comprenez, c'est pas une mode, ça. Es la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX, según la revista Time. C'est agréable, c'est chaud, c'est Memoria de Delfín. Arturo Martín Lafuente. Nació como Gabriel, pero todos la conocemos como Coco Chanel. Esta semana se cumplen 53 años de su muerte y la recordamos con la diseñadora y escritora María Freire. Memoria de Delfín. No se lo pierdan. Los domingos a medianoche. Las 11 en Canarias. Y recuerda, Crónica de España, sábados y domingos a las 2:30 de la tarde. RTV, la que quieres. Eso que crees haber soñado. Eso que no te atreves a sentir. Forma parte de ti. Espacio en blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. Un saludo a todos los oyentes del Espacio en Blanco y a Miguel Blanco y a su equipo. El primer día del año de 2025 en Santiago de Compostela, que están llamando a la misa. Que el 2025 nos traiga a todos un año de paz, de mucho misterio y de cosas interesantes. Ojalá así sea. Y tenemos un WhatsApp por si queréis mandar notas de voz, decirnos desde dónde estáis escuchando el programa. 633 50 50 11. Y algunos nos preguntabais dónde se podían ver esas fotografías de el primer caso que hemos relatado en nuestras redes sociales. No queremos poner todas, porque algunas son un poco así dramáticas, pero ahí tenéis unas cuantas. 3:39, 2:39 en las Islas Canarias. Seguimos en directo y de nuevo volvemos con nuestro compañero. Este nuevo año nuestro compañero Juan Gómez viene preparado para mostrarnos y ofrecernos nuevas historias. Creo que hoy son de nuevo encuentro con entidades extrañas, que hay muchas entidades por ahí. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Miguel, y un placer y sobre todo feliz año. Ya te asustas, ¿eh? Y todo. Es que no es para menos, porque hay cosas que desde luego nos desafían y lo que vamos a descubrir esta noche es una de ellas. También feliz año para ti. De nuevo estamos juntos aquí en este nuevo año, en esta época del Espacio en Blanco, preparados para desentrañar misterios. Y hoy vamos, como digo, con encuentros con extrañas entidades. Ya veréis. Hace poco hablamos de ello, creo, ¿no? Sí, así es. Estuvimos hablando en un momento determinado gracias al testimonio de una persona, fíjate, desde el otro lado del charco, desde Nueva Jersey, un pastor que tuvo una experiencia de pequeño. Voy a resumirla de forma muy breve. Este hombre, que se llama Víctor, él nos relataba al Espacio en Blanco que en un momento determinado, cuando tenía 8 o 9 años, tuvo la visita de unos extraños seres. Ellos les calificaba como muy altos, con un aspecto, casi nórdico, y que en un momento determinado de esa extraña visita le muestran un báculo, un objeto que él tiene que tocar. Y en el momento en el que él toca este objeto,
dice que nota una corriente eléctrica que le recorre todo el cuerpo, un gran dolor, pero al mismo tiempo empieza a ver en su mente lo que parecen ser símbolos, diagramas y sobre todo un gran conocimiento, como si esos seres le estuvieran transmitiendo algún tipo de, pues eso, ¿no? De información que desde luego era para él absolutamente desconocida. Después de este suceso tiene otros encuentros y finalmente él dice tener algo así como una especie de de extraño poder, de percepciones de vez en cuando, de premoniciones, y algunas de ellas se comprobaron y fueron realmente ciertas. Bueno, pues a raíz de este caso ha ocurrido algo similar en España que hoy vamos a conocer. Ya no es en Nueva Jersey, sino venimos a nuestro país y hay alguien a quien le ha ocurrido algo curioso, ¿verdad? Eso es, vamos a llamarle Luis a nuestro próximo protagonista. Él vive una experiencia que comienza todo más o menos como una especie de progresión. Siendo también niño, unos 8 o 9 años, él se va a acostar, duerme en la habitación con su hermano y de repente le sucede lo siguiente. Yo recuerdo que fue a los 8 años aproximadamente. Yo empecé teniendo parálisis del sueño, pero no 1 o 2 o 3. Llegó a ser tan exasperante que yo estaba agotado. La primera vez que me dio, me acosté en la cama, yo estaba mi hermano al lado. Me quedé, no podía moverme, y yo digo, ¿por qué no me puedo mover? Pero yo estaba despierto. Intentaba llamar a mi hermano y no podía hablar. Y me asusté mucho. Y empecé a notar como que había algo alrededor de la cama. Yo notaba, y además no era uno, eran varios. Dentro de la angustia yo me ponía a gritar, del miedo, no podía, y yo creo que ahí me desmayé. No lo sé, no me acuerdo de nada más. Supongo que para un niño de 8 o 10 años una experiencia como esta debió ser tremendo, ¿verdad? Tremendo, aterrador, abrumador, pero bueno, podríamos enfocarlo a esto que muchas veces hemos hablado, Miguel, la parálisis del sueño. Ajá. Eso es, y que bueno, siempre está, pues lógicamente, la controversia alrededor de todo este tipo de situaciones y de experiencias. Sin embargo, esta experiencia se repite, y cuando se repite, él decide tomar una decisión que vamos a escuchar y que es el inicio de toda esta historia. O sea, me acuesto otra vez y empiezo a notarlo y los mismos síntomas, y me acuerdo que pensaba, no, así. Y ahí volví a pasar otra vez esa noche. Me quedaba parado en la cama, paralizado, ojos abiertos, miraba a mi hermano, no podía gritar, las presencias por allí, y dije, se ha acabado, haced conmigo lo que queráis, pero antes de nada, mostraos, quiero veros. Quiero saber quién soy, no sé qué queréis, decídmelo, mostraos, quiero veros. Eran varios y no los conseguí ver nunca, pero era una situación angustiosísima. Era un tío valiente, incluso, no solamente se queda en la historia, parece que le trasladan a algún sitio. Sí, aquí es cuando empezamos a conectar con el caso de Víctor, nuestro amigo de Nueva Jersey. Él entabla una comunicación, vive una experiencia, por lo cual comienza a conectar precisamente con este caso y que desde luego nos lleva a múltiples interpretaciones, pero la experiencia en sí es tremendamente alucinante. Pero ahí sí que me hablaban, pero que me llevaban. Yo veía estrellas, planetas, galaxias, era absolutamente espectacular. No hay nombre que defina eso. Absolutamente. Y entonces yo iba y una voz me iba explicando cosas del universo, cosas que yo no entendía. Lógicamente tenía 8 años. Y era como si yo fuera en una montaña rusa. Imagínate una montaña rusa espectacular. El universo yo no iba en línea recta. Y al principio era lento. Me acuerdo, yo me lo pasaba muy bien, era muy divertido. Y el problema es que empezaba a acelerarse. Y yo decía, no tan rápido, más lento, no tan rápido, más lento. Y daba igual. Decía, no, o sea, la voz que me iba explicando cosas, me decía, no, tienes que experimentarlo, tienes que verlo. ¿Y cuándo se paraba? Y lo experimentó, ¿no? Sí, claro que lo experimentó. Él comienza, de hecho, a marearse, a sufrir un fuerte dolor de cabeza, quizá conectando con ese dolor que sentía Víctor, ¿no? Decía en su experiencia cuando tocaba ese báculo. Y llega un momento que implora a esas voces o esa voz que se paren, que ya no puede más, que el dolor es insoportable. Y es en ese momento, en el final de esa montaña rusa, como él lo describe, cuando para, es cuando empieza a vislumbrar algo que conecta una vez más con lo que nos decía Víctor. Y las figuras geométricas eran triángulos, cuadrados,
círculos, trapecios, pero estaban iluminadas. No eran en blanco y negro, estaban como los peces abisales, como esos peces abisales que alrededor del cuerpo tienen lucecitas y que van como, pues los triángulos igual, o sea, las figuras geométricas eran igual. Dice, sí, todo esto es para ti, todo esto para que tú lo sepas. Digo, es que sí, no sé lo que me estáis haciendo. Digo, yo esto no lo quiero, yo no entiendo nada, yo era así todo el rato, no entiendo nada. Y eso estuvo durante varios días también, o meses. Pero no solamente veía esas figuras, ¿no? Parece que escuchó algo más. Sí, escuchó ciertas conversaciones. Bueno, imagínate tener esta experiencia durante meses. Ese impacto, ese dolor, esa visión de esas figuras geométricas, ese parece ser que le quieren decir alguna clase de información, y ahí es cuando él capta una curiosa conversación. Era una voz, pero habían también, había más. O sea, yo tenía una voz principal, cada que me hablaban, pero sé que había mínimo otro más, porque cuando yo me quejaba, recuerdo que el otro le decía, le discrepaba, era como discrepaba. Y cuando yo empezaba así a gritar o con los dolores de cabeza, yo escuchaba otra voz que discrepaba, pero sí como en lenguaje coloquial, te estás pasando un poco o reduce un poco. Y me acuerdo de un termina ya, me acuerdo de esa frase de un termina ya, y ahí me relajé. Y yo le preguntaba a ellos, oye, ¿quiénes sois? ¿Qué queréis? No, pero no me contestaban nunca me contestaban. Termina ya. Qué curioso, voces incluso después de ver esas imágenes. ¿Y qué le pasó después de estas experiencias? ¿Ocurrió algo más? Sí, ocurrió algo más. Volvemos a conectar con el caso de Víctor, de este amigo de Nueva Jersey. Víctor nos decía que después de tener esa conexión con esos seres, él notó que, bueno, parecía que podía prever ciertas cosas que iban a suceder. Bueno, qué curioso, qué casualidad, porque parece que esto le ocurre a nuestro querido Luis. Sí que después te puedo asegurar que desde ahí, precognición, sueños vívidos, empecé a tener de todo. Una podía ser buena y otra mala, pero yo no estaba preparado para eso, tampoco lo quería. Entonces yo no sé, tuvo muchas consecuencias y tuve que hacer borrón, totalmente, tuve que hacer borrón y bloquearlo todo. Qué curioso, cómo le puede cambiar a uno la vida con estas historias, ¿eh? Sin duda alguna. Él mismo decía que estaba absolutamente saturado, que, bueno, sé que lo que voy a contar ahora suena increíble, pero él me llegó a manifestar que llegaba a tocar a algunas personas y recibía la información de esas personas, tanto información buena como mala, y eso le agobiaba profundamente porque no entendía lo que le estaba pasando con tan solo 8 o 9 años y decidió cortar de raíz, intentar que toda esa sensación y sobre todo esos, bueno, aparentes, no sé si decir poderes, si es que se puede denominar así, romper y acabar con ello porque no entendía qué es lo que le estaba ocurriendo. Y él llega incluso a diferentes conclusiones, que si te parece podemos escuchar. De sueño nada, de hecho que te digo que yo terminaba agotado. Yo cuando terminaba, yo estaba agotado, estaba cansadísimo. Y yo para mí eso era información que me daban, información. ¿Por qué? No lo sé. Siempre me lo he preguntado, que para qué a un niño tan pequeño le da todo ese tipo de información. No lo entiendo. Con mi hermano todo esto no lo saben. Todo lo que te estoy contando lo sabe mi mujer y mi amigo Juan. Y ahora lo sabemos nosotros, gracias a ti, Juan. Efectivamente. No, que sepas que ese Juan no soy yo. Lo digo, es un amigo suyo. No, te decía que gracias a ti lo estamos escuchando ahora. ¿Para qué todo esto, Juan? Pues no lo sabemos, fíjate, hay una cosa, sobre todo que él me comentaba de estos seres y de esa información a esos 8 años. Él me decía que eran cuestiones que, bueno, nos suenan sorprendentes. Por ejemplo, esas voces le llegaban a decir que el universo es infinito y que el tiempo no existe, que es una invención humana. Y es curioso porque en junio del año 2024, el año pasado, aparece un estudio en el prestigioso diario Physical Reviews, donde se propone de manera tangente, absolutamente demoledora, que el tiempo no existe, pero que nosotros lo percibimos como algo real. Sería algo así como los colores, es decir, los colores no existen como tales, en realidad son diferentes ondas de luz que nuestro cerebro interpreta, pero no existen. Bueno, pues todo esto se lo contaban con 8 años, y él no lo entendía. Y para él, claro, ¿de dónde son? ¿De dónde surgen? Quizás sería la pregunta. Él lo tiene muy claro. Son seres de aquí. No tengo todas las respuestas, pero sí que he ido
en mi búsqueda de tanto tiempo sí que he ido, y la experiencia sí que me han ido diciendo que son seres de aquí, que viven aquí, que conviven aquí, que están en otro plano, pero que son de aquí. No sé si hemos conclusiones con esta historia. No sé si se nos ha quedado un corte por ahí sin meter. No, está todo bien porque, lógicamente, bueno, hay cuestiones que... Te trato de sacar un poco más. Sí. Lo que pasa es que hay cuestiones personales que a él le llevan... A ver, esto le produce un tremendo impacto. Lo decías tanto antes muy bien. Esto en la mente de un niño, 8 o 9 años, es un mazazo absoluto. Es una experiencia de por sí demoledora. Si luego tiene esa experiencia, continuación en el tiempo, si luego se le añaden esas premoniciones, ojo, esas premoniciones ya le suceden cuando él tiene 18 años. Estamos hablando de 10 años después de vivir durante meses la aparición de estos seres y esta especie de información que le llega, ¿no? Hay un momento determinado de su vida que él corta directamente todo esto y lo hace, vamos a decir, bajo la peor manera posible, en el sentido de que, bueno, pues se relaciona con malas compañías, él quiere romper todo esto, pero definitivamente, ahora que ya tiene 50 años, lo ve en perspectiva y lo que asegura es que aquello, fuera lo que fuera, si era de este mundo, como él mismo dice, son seres de otro plano, y sigue sin entender cómo es posible que a él le escogieran, si es que esto fuera así, para darle una información o quizá para darle cierta capacidad más allá de lo humano. Encuentros con extrañas entidades. Hay veces que ocurren esta serie de cosas. Qué pena que no lo hubiera utilizado, quizá, no lo sé. Bueno, habría que verse en su piel, ¿verdad? Con 8 años y con todo eso que le pasaba. Sin duda alguna. Este es un caso de nuestros oyentes, ¿verdad? Esa gente que escucha y que de repente se atreve a contar sus experiencias. Forma de contacto contigo por si quieren seguir haciéndolo este año. Pues rápidamente mi perfil personal en Facebook, que es Juan Gómez Ruiz, y también me pueden enviar un email al, bueno, en este caso al email que sería del programa, que es juangomez_gmail.com, y ahí estoy, por supuesto, abierto a estas experiencias que, como vemos, vamos encadenando, ¿no? Un oyente, alguien nos cuenta algo y de repente se forma una cadena, y desde Nueva Jersey hasta España, nada más y nada menos, como ha sido el caso de hoy. Qué mundo curioso este nuestro. Como siempre, un placer, Juan. Feliz año, que sigamos. Igualmente. Y un fuerte abrazo, estamos en contacto. Fuerte abrazo. Hasta prontito. Vamos ya con los saludos de la familia Lemus desde Washington y Eduardo Parra desde Caracas. Tenemos un WhatsApp, un número de WhatsApp para que nos mandéis si queréis las notas de voz y decirnos desde dónde nos escucháis. Insisto, en el 633 50 50 11, ahí los estamos esperando. Y ya nos vamos ya de lleno en un nuevo año que se presenta con muchas sorpresas, nuevos presidentes, más líos políticos, con el deseo de que paren las guerras y que nuestra gente, la de Valencia y de la comunidad de Castilla-La Mancha, recuperen pronto sus vidas, reciban esas ayudas y puedan vivir ya tranquilos. Y esperemos que haya magia para todos. Nosotros volvemos en 7 días. Feliz y bonito año, y abrigarse, que llegan los fríos, y a dejarnos bañar con la energía de esa primera luna del año, la de los lobos. Y recordaros, el lunes a las 20 horas estaremos en el centro riojano, en la calle Serrano 25 de Madrid, por si queréis venir a pasar un rato con nosotros. Será un placer veros. No os lo perdáis. Nos encontramos aquí en 7 días, y ahora, hasta que llega la alborada, os dejamos con un poquito de nuestra
Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.